Federal, vienes a hablar acerca de la salida de uno de los personajes pues más importantes en uno de los temas más preocupantes que van a seguir creciendo, que es el secuestro y su salida de las filas de las autoridades. Cuéntanos. Así es, Pamela. Si quieres empezamos con el tema de Policía Federal, y para hablar de este tema yo quisiera parafrasear la columna de Alejandro Ope que publicó en el Universal el pasado 12 de julio, en el que relata uno de los primeros arrestos de la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues la detención fue más o menos estándar, revisan a la persona, la presentan al Ministerio Público, pero si tú revisas el registro de la detención, Pamela, no firmaron los militares que detuvieron a esta persona la detención, sino que se agarraron hacia dos policías que se encontraron y le dijeron, oye, tú firma como si tú hubieras detenido a esta persona. Normalmente así se hacían las detenciones antes, es decir, el militar tenía que esperarse a que llegara un policía, un ministerio público para firmar, como si el policía hubiera hecho la detención. Y esto es muy curioso, Pamela, porque ahorita, ya que la Guardia Nacional ya es oficialmente la Policía Nacional en México, y sus miembros sí pueden hacer detenciones como cualquier policía, ¿por qué no fueron honestos los militares? Y dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo lo detuve, yo te firmo, yo me presento ante el juez cuando haya que hacerlo. Y Alejandro Ope tiene varias hipótesis sobre por qué no lo hicieron. La primera, yo creo que es la más creíble, es que estos militares todavía no eran oficialmente miembros de la Guardia Nacional. Okay. Tú recordarás, Pamela, toda la semana pasada hubo cientos de notas diciendo llegaron miles y miles de elementos de la Guardia Nacional a todo el país, y parecía que de la noche a la mañana el presidente había sacado 50,000, 60,000 nuevos elementos para labores de seguridad pública. Lo que en realidad sucedió es que los mismos militares que usted, amigo, usted, amiga, tiene en su localidad, su batallón, su región militar, lo único que hicieron fue disfrazarlos. Les pusieron su uniforme blanco, hay estados en que ni siquiera se tomaron la molestia de eso, les pusieron nada más la bandita de Guardia Nacional. Y lo que hay que entender es que ahorita, Pamela, hoy, la Guardia Nacional todavía no existe. Ya tienen sus leyes, ya tienen su reforma constitucional, pero administrativamente van a pasar muchos meses, si no es que años, para que este personal cause baja de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, y cause alta en la Secretaría de Seguridad. Entonces, eso de entrada, ¿no? Como advertir al público que no se deje engañar. No sacamos de la nada 50,000 nuevos elementos, son los mismos, nada más que con un nuevo disfraz. Pero sí causarán baja dentro de las Fuerzas Armadas, o simplemente es una especie de híbrido donde siguen adscritos a las Fuerzas Armadas, pero también forman parte de este nuevo cuerpo. Es que incluso aunque administrativamente les den su oficio, ahora formas parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, si tú vives en un cuartel militar, tienes equipo militar, tienes uniforme militar y tus manos son militares, pues si parece pato, camina como pato, es un pato. Entonces, incluso el puro oficio de ya te cambiaste de secretaría quizás no sea suficiente, como tú bien dices. Alejandro Ope tiene otra hipótesis sobre por qué estos militares no firmaron la detención. Y es que a lo mejor no saben llenar un informe policial homologado. Wow. Los cursos de inducción, Pamela, para la Guardia Nacional duraron 7 semanas. Todos los académicos les dijeron, a ver, tú en 7 semanas no aprendes derecho penal, uso debido de la fuerza, preservación de la cadena de custodia. No puedes. Un policía toma meses, años formarlo bien. Entonces, a lo mejor no lo llenaron porque de verdad no les enseñaron a hacerlo. El adiestramiento militar no forma parte de la currícula. Y la tercera hipótesis, Pamela, que a mí se me hace muy plausible de Ope, es que a lo mejor estos militares ya pertenecen a la Guardia Nacional, ya tienen su oficio, pero la verdad es que les da flojera comparecer ante el juez. O sea, como, oye, pues a mí no me entrenaron para esto, la verdad es que pues es más fácil que unos policías digan, ¿sabes qué? Nosotros lo detuvimos. Y eso es muy preocupante, Pamela, porque los militares, con la Ley de Seguridad Interior, con la Guardia Nacional, pugnaron por sustituir a la policía. O sea, ya se consolidó la militarización de la seguridad pública y ahora hay de tres. O no saben hacer la chamba, o no la quieren hacer, o no la pueden hacer porque todavía no están en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, eso es muy preocupante, Pamela, porque estamos sustituyendo policías federales que sí saben hacer esa chamba con gente que o no la puede, o no la quiere, o no está autorizada a hacerla. El Universal, Pamela, entrevistó hace un par de días a algunos de los elementos inconformes de Policía Federal. Sigue habiendo protestas, que no lo minimice el gobierno, sigue habiendo protestas. Hay elementos, Pamela, con 10 años de antigüedad, que los quieren liquidar con 10,000, no es cierto, con poquito más de 3,000 pesos. 10 años de jugarte la vida. Y además de la humillación, porque los policías se sienten agredidos, hay áreas muy delicadas que yo no sé dónde se van a reubicar. Te pongo un par de ejemplos. El CERT-MX, que es el área de la Policía Federal encargada de toda la ciberseguridad del país,
que costó millones de pesos y años construir, yo no tengo idea de dónde va a quedar esa dependencia. Es decir, cuando tengamos otra vez un ataque a un banco, cuando tengamos hackeos, cibercrímenes, yo no sé quién va a responder. Yo no sé si la Secretaría de la Defensa tiene ese tipo de infraestructura. Tenemos unidades como los binomios caninos, Pamela. Te recordarás, hubo miles de notas de, oye, están encerrando a los pobres animales, a los perritos que detectan explosivos, armas, están encerrados en tal almacén. Y cuesta mucho dinero entrenar a los manejadores y a los perros. Hay empresas que se dedican a criar estos perros porque es muy caro. No cualquier animal puede hacer este tipo de trabajo. Entonces, a mí me preocupa mucho que no sepamos cuál es el destino de estas áreas tan delicadas de Policía Federal. Aquí tuvimos justamente una entrevista con una persona que trabaja en la Policía Federal en el área administrativa. Y ella decía, no sabemos qué va a pasar con nosotros, porque además son a los que están en calle quienes se han estado llevando, pero a nosotros no nos dan respuesta. Y cuando preguntamos en las mesas que han puesto a disposición, la gente tampoco sabe. Es muy paradójico, Pamela. Y hablemos de el segundo gran error que se ha cometido en las últimas semanas en seguridad pública, y es el despido de Gualberto Ramírez, que era el titular de la unidad antisecuestro de la Fiscalía General de la República. Yo conocí a Gualberto por mi trabajo en Presidencia de la República y de hecho el año pasado lo entrevisté en el programa que tengo en la Universidad Panamericana. Okay. Lo pueden encontrar, apenas compartimos otra vez el programa, @PoliteiaUP en Facebook o en Twitter, ahí está el programa, lo acabamos de compartir. Y MBS publicó el pasado 10 de julio una nota en el que nos platica cómo Gualberto no renunció, sino que lo renunciaron. Hubo muchos problemas en la unidad antisecuestro, Pamela. Primero, les quitaron, esto según información de MBS, 30% de su presupuesto en virtud de la austeridad republicana, ¿no? ¿Eso qué afectó, Pamela? Número 1, viáticos. Gualberto, toda su gente tiene que trabajar en todo el país porque el secuestro ocurre a nivel federal. Entonces, si tú no les das para sus aviones, para sus camiones, para sus hoteles, están gastando de por sí el poquito de dinero que ganan, porque todos los sueldos se redujeron con la austeridad republicana. Esta reducción también afectó, por ejemplo, el banco de voz, Pamela, en el que se registra todas las voces de los secuestradores que marcan para pedir el rescate y que es fundamental para conseguir una sentencia condenatoria en un caso de secuestro. Otro gran problema, Pamela, es que le quitaron elementos. A ver, ahorita estamos en la peor crisis de secuestros, probablemente de los últimos 20 años, y a Gualberto le quitaron personal para ir a combatir el huachicol. No inventes, Pamela. O sea, en lugar, de por sí era un área relativamente pequeña, y además le quitas personal para irse a combatir un delito que francamente no está en la prioridad de los mexicanos, híjole, a mí se me hace una decisión gravísima. Y entonces, ¿qué pasó? Le pasaron nuevos elementos, pero elementos nuevos que todavía no sabían cómo combatir secuestro. Entonces, Gualberto estaba muy amarrado de las manos, Pamela, y ya llegó simplemente un punto en que le pidieron la renuncia. Es muy trágico, Pamela. Gualberto es de esos pocos funcionarios que es reconocido por ONGs, por autoridades internacionales, y es muy peligroso que nos quedemos sin nuestro especialista en materia antisecuestro en medio de la peor crisis de secuestros del país. ¿Has podido hablar con él? Pues mira, yo le mandé un mensaje ayer, entiendo que él está tiene niños, o sea, como que quedarse sin trabajo no es una cosa muy grata en este momento. Yo espero que se anime, estoy casi seguro que nos está escuchando, yo espero que se anime a salir, que pueda venir a este espacio a compartir su historia, pero a mí sí me parece muy preocupante. Platicamos el lunes, Pamela, el desprecio de la 4T por los especialistas. Uh-huh. No cualquiera, Pamela, puede cancelar un aeropuerto, no cualquiera puede combatir el secuestro. Y te acordarás de esta frase de Andrés Manuel, oigan, pues gobernar no tiene no está tan difícil. Pues sí, si no sabes economía, si no sabes derechos, si no sabes seguridad pública, seguro es regalado gobernar. De política exterior. Exacto, o sea, seguramente es regalado gobernar. Entonces, yo espero que la 4T enmiende. Hay muchos policías federales que están muy enojados. Yo creo que Gualberto no le hizo nada de gracia, o sea, porque era un funcionario comprometido. Las víctimas estaban muy agradecidas. Oye, tú me rescataste, tú encontraste a mi familiar. Entonces, yo espero que la 4T rectifique este despido. Y pues ojalá que ya capaciten a la Guardia Nacional para así hacer chamba de policía. Yo tengo una hipótesis, Pamela, no la puedo confirmar todavía. La única virtud de la Guardia Nacional es que estaba integrada por la Policía Militar y la Policía Naval. Es decir, ya más o menos tenían algo de conocimiento policial esta gente. Pero si tú te fijas en la ceremonia de inauguración, Pamela, o en las noticias de la Guardia Nacional, cualquier soldado le están diciendo que es Guardia Nacional. Infantería, caballería, arma blindada, es decir,
son gente que no tiene entrenamiento policial y entonces la única virtud que tenía la Guardia Nacional se está diluyendo si metes a cualquier tipo de militar a la Guardia Nacional. Entonces, yo estoy muy preocupado, Pamela, y yo lo que quiero invitar a la ciudadanía es que traten de informarse del tema. La columna de Alejandro Ope en el Universal es excelente, es muy concisa, se pueden enterar mucho de seguridad. El podcast como los que les acabo de mencionar, aquí en la Mesa Ciudadana, Pamela, que ya aquí te estoy molestando todos los lunes hablando de la Guardia Nacional, que no se dejen dar a tole con el dedo. Sí hay mucha información sobre cómo nos quiere engañar esta campaña de endiosar la Guardia Nacional, entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Tus redes para que te sigan? Claro que sí, en Twitter, @arbitrus1805 y normalmente estoy más activo en las redes del programa de radio de Politeya, tanto en Facebook como en Twitter nos encuentran como @PoliteyaUP. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Pamela. Vamos a una pausa. Perdóname, Gianmarco.